Ustedes saben que en ríos revueltos siempre aparecen pescadores advenedizos que tratan de tirar su anzuelo. Ayer se concretó algo que se venía comentando, que le vendieron un partidito al nietísimo del difuntísimo que robó muchísimo, y este viene pretendiendo buscar muchísimo más de lo que su familia se llevó después de la dictadura. El PDI, ese es el partidito de, ¿cómo que se llama? Ismael Reyes, sí, que ya se lo prestaron, vamos a decir prestaron, ¿verdad? Diremos prestaron, que ya lo prestaron a un sujetico que ha tenido muchísimos problemas en la justicia, ¿no? Hijo de un árabe. Ajá. Ese se lo prestaron en el proceso pasado. Y ahora se le presta al nietísimo, que andaba diciendo que no es verdad que él trató de entrar a la marcha verde, sí, a la manifestación verde, sí lo intentó, lo que pasa es que no se lo permitieron. Y otros de ese grupito sí entraron y estaban ahí, eso sí, bastante discretamente entre la gente, pero estaban, porque yo los vi, ¿verdad? De los 4 gatos que andan con el nietísimo, había por lo menos 2 en la manifestación verde del domingo, tratando de pegarse de donde hay mucha gente, ¿verdad? Entonces, es bueno poner las cosas en su sitio. Este nieto obviamente no tiene ni preparación ni posibilidad ninguna. Aquí hay 4 gentes en este país que dicen, hace falta otro Trujillo. Ni constitucionalmente puede ser candidato, porque no, él no tiene... él es ciudadano dominicano. Hay dudas sobre la posibilidad pero él tiene la nacionalidad norteamericana, y cuando tiene la nacionalidad de un país extranjero, la Constitución le impide ser candidato. Que se puede tener 2 nacionalidades, pero no ser candidato. Exactamente. Exactamente. Entonces, pero su imposibilidad no es esa, ¿eh? No es por la Constitución. Su imposibilidad es real. Ahora, es interesante ver, por ejemplo, ayer hicieron un acto de que una alianza electoral, dígame usted, el PDI y el nieto, el hijo de Angelita, sí, que van a hacer un frente opositor. Entonces, ¿qué dicen? ¿Qué plantean? Que defienden la dominicanidad, a la patria y a Dios. ¿Se salvó Dios? Se salvó la patria y se salvó la nacionalidad dominicana. Incluso reseñan los diarios que él gritó en ese acto, yo soy la dominicanidad. Ay. Sí, sí. Ya tú puedes ver las limitaciones de esa persona para llegar a algún sitio. Yo soy la dominicanidad. Bueno, hubo manifestaciones incluso xenófobas allí. Entonces, criticó la corrupción del PLD, criticó la falta de seguridad, y ya denuncia que se está preparando un fraude electoral, ¿verdad? Eso será con la explicación de por qué le van a contar lo que le van a contar, ¿verdad? Entonces, además denuncia que el fraude electoral es que el gobierno está documentando haitianos para que voten aquí. Hasta donde sabemos, la única vez que se denunció eso fue cuando estaba Balaguer. Entonces, dice eso, que es defensor de la dominicanidad, y dice que va a encaminar el país por el sendero del esplendor, la excelencia, la solvencia económica, la seguridad, el bienestar, el orden, la disciplina y la fe en Dios. Se le olvidaron la democracia y la libertad. Tantas cosas que citó y se le olvidaron esas, ¿verdad?
hubo expresiones, por ejemplo, criticó la situación del sector salud y uno de sus acompañantes dijo, ¡está haitianizada! Dijo que aquí en las calles han muerto muchas personas, lo cual es verdad. Entonces otro de sus acompañantes dijo, más que cuando Trujillo, es decir, que Trujillo fue menos asesino. Lo que pasa es que cuando Trujillo lo mataba Trujillo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Una de las cosas que ha negado es que él haya venido a promover la dictadura de su abuelo. Pero vamos a ver lo que dicen los hechos. La otra es que critica la corrupción y vamos a ver otros hechos. Sobre la promoción de la dictadura, que él niega, resulta que el 31 de mayo del 2011 presentó el Museo Virtual Generalísimo Trujillo Molina, alegando que la historia dominicana fue editada y acomodada. Es decir, que los crímenes, los robos, el que se los robó todo aquí, que eso fue que acomodaron la historia. Invito a todos los que se interesen por este tema a visitar el Museo de la Resistencia en la calle Arzobispo Noel, donde está documentado todo. Además, Bernardo Vega ha publicado unos trabajos excelentes. El historiador, bueno, el escritor en general más prolífico del país. Sí, Yo le pregunté el otro día en una entrevista aquí que cuántos libros ha publicado y él no se acuerda. Superó por mucho, pero por muchísimo, a Emilio Rodríguez de Morisi, que escribió obras en cantidad. Porque ha tenido la posibilidad de entrar a archivos en los Estados Unidos. Y porque trabaja mucho y porque analiza mucho. Trabajado porque muchos han tenido ese acceso también. Sí. Pero como tú dices, lo del Museo Nacional de la Resistencia, sí, sobre todo para los más jóvenes, porque ahí tienen la posibilidad de ver con fotografía, documentos escritos, audiovisuales, lo que pasó la República Dominicana durante las distintas eras de represión, pero sobre todo de la dictadura de Trujillo y de los 12 años de Balaguer. Por ejemplo, Bernardo Vega, que como embajador dominicano en Washington, tal como tú señalas, tuvo acceso a la biblioteca y a los archivos del Senado de los Estados Unidos, ha escrito muchísimas obras y ha documentado varias de las fábulas con que hace tiempo los trujillistas quieren justificar al dictador. Que pagó la deuda externa. Bernardo Vega documenta cómo recogió todas las divisas y se quedó él con ellas, no el Estado, ¿verdad? Que creó la moneda dominicana, el peso. Bernardo Vega documenta que la República Dominicana fue el penúltimo país de América Latina que creó su moneda. El penúltimo. Uno de los que le hicieron primero que la República Dominicana fue Haití. Todo eso está documentado por Bernardo Vega. Y entonces, que se desarrolló la industria azucarera. Pero él documenta cómo fue que Trujillo se hizo dueño de los ingenios azucareros. Trujillo, antes de que la intervención norteamericana pusiera a ese nacionalista, igualito a los de ahora, a los que se proclaman nacionalistas ahora, que son nacionalistas, como dicen el Cibao, asigún, pero que frente a los gringos eso depende, porque lo traen a presionar aquí para sus negocios. Entonces, ¿qué hizo el dictador? Como lo documenta Bernardo Vega. Él era, lo que él era antes de que los gringos lo pusieran ahí, le dieran el poder militar, era guardacampestre del ingenio de Andrés, en Boca Chica. Eso era lo que él era. De manera que se convirtió rápidamente en el hombre más rico y no fue una herencia que le quedó. ¿Cómo? Por ejemplo, aquí había muchísimos ingenios, sobre todo de dueños norteamericanos, y él los compró. Pero ¿de dónde sacó para comprar los ingenios? ¿De la fortuna que le dejó Pepito Trujillo Valdés? No. Los pagaba el Banco Central y los ingenios pasaban a ser propiedad personal del dictador. Simplemente. No hay otra forma en que pudiera haber comprado todos esos ingenios. Entonces se hizo dueño
del principal producto de exportación. La economía dominicana dependía del azúcar, casi totalmente. Entonces, todo eso está documentado. Ahora, este nietísimo que quiere venir a buscar más, dijo que ese museo Generalísimo Trujillo Molina virtual fue abierto, ahora parece que no está en las redes, pero fue abierto, dijo él, para que las nuevas generaciones conozcan la época de oro de la República Dominicana. Así dijo. Sí, y fue una época de oro. Eso como el crecimiento de ahora. Sí, para 3 o 4. La época de oro fue para él, para el dictador y su familia. Entonces, la fortuna que se llevaron de aquí del país, de todo lo que se robaron, esa fortuna ellos la perdieron prácticamente y se quedaron con ella 2 mujeres extranjeras, como muy bien lo documenta Bernardo Vega. La esposa de Ramfis y la esposa de Negro Trujillo, una española, otra norteamericana. Y entonces ahora esta gente quiere venir a buscar más. Y miren si es cierto. Bueno, no podemos dejar de mencionar que para ese proyecto de promoción del trujillismo contó con un diputado del PRD de San Cristóbal, ¿verdad? Es el diputado Levin Guerrero, que se prestó a introducir el proyecto del Museo de Trujillo. Lo introdujo en la Cámara de Diputados. Y se hicieron vistas públicas y el nietísimo fue a defender eso junto al diputado Levin Guerrero. Y veo, hoy el periódico Diario Libre publica muchos datos interesantes sobre este tema y los invito a que lo lean. Y se publica que también lo acompañó el general Joaquín Pou Castro, pero me extraña porque se supone que Pou Castro estaba preso en esa época, así que no sé si ese dato será fehaciente. Pero para que aterricemos en los propósitos de este nieto de venir a buscar más dinero, criticando la corrupción del gobierno del PLD, resulta que él se lucró del Estado Dominicano de la manera siguiente. Esto lo documenta Alejandro Fernández y está citado hoy por Diario Libre. El analista financiero Alejandro Fernández dio unas informaciones cuyas fuentes son los informes del BNB, del desaparecido Banco Nacional de la Vivienda. Pues este nietísimo participó en la siguiente maniobra para llevarse $5 millones que se lo llevaron del Estado Dominicano. Fíjense si en qué es lo que está. Si cuando decimos que quiere venir a buscar más, es que ya ha buscado más. Resulta que en el 2004 el Banco Nacional de la Vivienda le prestó $5 millones a una empresa detrás de la cual estaba este sujeto. Entonces, ellos presentaron un proyecto de unas viviendas populares junto con el Estado. Les dieron los $5 millones, pero todavía no se ha puesto el primer blog, y fue en el 2004. Ok, desaparecieron los $5 millones. Dice Alejandro Fernández que en el 2004 se creó una empresa llamada Berkeley Wellington, de la que Domínguez Trujillo fue vicepresidente de Ventas y Desarrollo. Eso es en el 2004, ¿verdad? Que por cierto no pone el mes. Es urgente hoy averiguar el mes para saber si fue el gobierno del PRD de Hipólito Mejía o el del PLD de Leonel Fernández. Eso hay que averiguarlo hoy, en qué mes fue eso. Pero el caso es que, pero eso siguió en desarrollo toda esa negociación después del cambio de gobierno, si fue que comenzó antes, lo cual no es descartable para nada. Y quizás explica el hecho de que un diputado del PRD tuviera esas andanzas junto con el nietico. Entonces, en ese mismo 2004 solicitó los $5 millones. Esa empresa formó
una empresa nueva de carpeta, la constituyó aquí, que se llamaba WODA, WODA o VODA, ¿verdad? Ajá. Que fue la que solicitó el préstamo. Y se presentó el proyecto desde el 2004 hasta el 2005, es decir, que continuó. El préstamo le fue concedido $5 millones, al cambio de hoy son 150 millones de pesos, obtenidos de la nada del Estado Dominicano. Ahora, ¿cómo el BNB le prestó a esta empresa del nieto $5 millones? Bueno, lo avaló el Banco de Reserva, otro banco del Estado. Sí, es sacándole dinero al Estado. ¿En base a qué? El Banco de Reserva, a una empresa creada en el 2004, le avala en el 2004 una petición de un préstamo en el BNB de 4 millones, de 5 millones de dólares, y el BNB se lo presta. Y ese manejo, ¿quiénes majaretearon eso? Y con autorización de quién, nada menos que el Reservas y el BNB le entregaron 5 millones de dólares. Entonces, el Banco de Reservas sí se cobró el aval que dio. En un depósito que luego hizo el BNB, Reservas se lo cobró al BNB. Es decir, que el Reservas recuperó, pero como quiera el Estado Dominicano perdió, porque lo perdió el BNB. Bueno. Entonces, y el Estado perdió y el nietísimo ganó. Entonces, cuando nosotros decimos aquí en este programa, que lo hemos dicho varias veces, ese es lo que quiere venir a buscar más de lo que ya se llevó su familia, no es en el aire. Ya hay una historia, y no muy pasada. Ahora, lo grave para finalizar este tema es el alquiler, venta o préstamo de partiditos. Sí. Y mira para qué sirve ese negocio. Es una práctica, ha sido una tradición. Por eso nosotros hemos insistido desde hace mucho tiempo en la necesidad de una regulación mucho más exigente, claro, para la conformación y la permanencia del reconocimiento de los partidos políticos pequeños, que todos sabemos lo que son. Pero miren la discusión del proyecto de ley de partidos políticos, donde había requisitos que exigían muchísimo más compromiso a los partidos minoritarios. Pues ese tema se dejó a un lado y no se pusieron requisitos que había estado exigiendo distintos sectores del país. Y uno no sabe, Uchi, si esta alianza PDI y el nietísimo se va a registrar en la Junta Central Electoral o se va a matricular a través del registro mercantil de la Cámara de Comercio, sí, y Producción de Santo Domingo. Habría que ver dónde definitivamente van. Mira, Uchi,